Buena gente, ¿cómo estamos? Espero que todos se encuentren muy pero muy bien. Como ustedes ya saben, mi nombre es Lucas y hoy vamos a ver un tema muy pero demasiado importante que es acerca del equilibrio estado, como quieran decirle, ácido-base. Es lo mismo. ¿Por qué es muy importante? Porque sí o sí tenemos que saber tanto para el examen como para nuestra carrera porque es un tema muy pero muy importante. Además es un tema que sí o sí a la mayoría de ustedes se los van a preguntar ahora. Vamos a arrancar con esta clase. Traté de resumirla lo más posible, pero es algo muy pero muy largo debido a que puse, digamos, desde lo básico desde la parte, digamos, físico-química del estado ácido-base hasta lo que vendría a ser lo clínico. Así que vamos a arrancar, prepárense su mate, su tereré, su café, lo que ustedes quieran y arranquemos con esta clase que creo que quedó buenísima. Cualquier cosa, si no entienden algo, vuelvan para atrás, vuelvan a mirarlo y si no entienden de vuelta, me avisan por WhatsApp y obviamente sacamos todas las dudas. Siempre cuando nos preguntan ácido base quedamos así al momento del examen. Y hoy eso se termina, gente, así que arranquemos. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que aprender primero? Tenemos que definir lo que es un pH. El pH es, digamos, un logaritmo negativo de la concentración de protones. Pero, ¿qué carajo significa eso? Ahora vamos a ver. El pH, como dice acá, es, digamos, la medida, o sea, es lo que a mí me dice cuántos ácidos o cuántas bases tiene una solución. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua, yo quiero saber cuántos protones tengo acá y lo hago a través de el pH. Ustedes por ahí pensarán, pero a mí qué me importa cuántos, digamos, protones o cuántas bases tiene un vaso de agua, pero acá lo que importa es que lo pongamos en un fundamento clínico. El pH, si ustedes se acuerdan, en nuestro cuerpo es aproximadamente entre 7,35 y 7,45. En algunos lugares van a ver que dice que es de 7,38 a 7,44. No importa. Este valor no lo vamos a aprender hoy, nos vamos a manejar con este. Con una media de ¿qué? De 7,40 o 7,4. Pero algo que tenemos que saber es que el pH, como dice acá, nos indica la concentración de protones que hay en nuestro cuerpo. Y el cuerpo soporta un pH entre 6,8 a 8. O sea, esos son los límites de vida. Y esto hay un doctor que le encanta preguntar, digamos, ¿hasta qué límites podemos sobrevivir nosotros los seres humanos? Esta es la respuesta. Entre 6,88 o entre 6,6, entre 6,8 a 7,8 también está bien la respuesta. No hay problema. Ahora, ubiquémonos en esta tablita. Si ustedes recuerdan, nosotros vamos a tener dentro de lo que vendría a ser el pH una escala que va de 0 a 14. Y el pH puede ser neutro, ácido o alcalino. ¿Pero qué quiere decir eso? Cuando hablamos de un pH neutro, hablamos que la cantidad de protones y la cantidad de oxidrilos es la misma, o sea, es igual. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de que hay un pH ácido, esta, digamos, relación es desigual. Entonces hablamos de que es ácido cuando aumenta la cantidad de protones. Fíjense acá, yo voy a tener más protones que oxidrilos, por ejemplo. Sin embargo, cuando yo hablo de una sustancia alcalina, yo voy a ver mayor concentración de oxidrilos que de protones. Y si recordamos, la sangre estaba por acá, entre 7,35 a 7,45. O sea que podemos decir que nuestra sangre es levemente básica o levemente alcalina. Pero algo muy importante que tenemos que saber es que nuestro cuerpo tiende a la acidosis, tiende a irse para acá arriba. ¿Y por qué? Porque tiende a producir ácidos. Dentro de esos ácidos vamos a tener ácidos volátiles y ácidos no volátiles. ¿Qué quiere decir esto? Ácidos que yo los puedo eliminar a través de la respiración y dentro de acá vamos a tener lo que es el CO2 y otros ácidos que no los voy a poder eliminar con la respiración y los voy a eliminar a través del riñón, como por ejemplo el ácido carbónico y el ácido fosfórico. Estos ácidos
yo no voy a poder medirlos. Sin embargo, el CO2, que yo lo producía a través del metabolismo de la glucosa por el ciclo de Krebs, yo a este sí lo voy a poder medir. ¿A través de qué? A través del análisis de gases arteriales, el AGA. Entonces, esas cositas son las que primero tenemos que aprender para empezar a entender qué es un equilibrio ácido-base. Además, otra cosa que tenemos que saber, los protones son cationes. Y si ustedes recuerdan, nosotros, tanto adentro de la célula como afuera, íbamos a tener acá el LIC y acá lo que vendría a ser el líquido extracelular. El principal cation intracelular es el potasio. Y afuera, digamos en el LEC, tiene un valor entre 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. ¿Está? Pero ¿cuál es el tema? Si yo quiero expresar la concentración, digamos, la cantidad de protones que hay en el LEC, es un número horrible. O sea, si lo quiero expresar en miliequivalentes, es un número de 0,000004 miliequivalentes por litro, lo cual es horrible y obviamente que no pretendo que ustedes se lo acuerden. Por eso nosotros hacemos esta ecuación, la del pH, la del menos logaritmo de la concentración de protones. ¿Para qué? Para obtener este numerito que es 7,4 de la concentración de protones. ¿Estamos? Para eso nos sirve conocer la ecuación simple, que no tiene nada de raro, pero para eso nos sirve conocerla y para eso nos sirve repasarla. Otra cosa que tenemos que ver ahora es al respecto de estos dos conceptos. Hablamos de que era un ácido, de que era una base, del protón, del oxidrilo, pero no hablamos, no los definimos, digamos, y eso es algo muy importante. Un ácido es toda molécula que se va a encargar de liberar protones. O sea, ¿qué quiere decir? Yo soy un ácido, por ejemplo, y vos sos una base. Yo voy a tender a darte, a regalarte protones. Y vos como base vas a tender a recibir protones. Pero vamos a ver que tanto los ácidos como las bases van a ver de tipo débiles y fuertes. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener o un ácido débil, o una base débil, o una base fuerte y un ácido fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Un ácido débil es aquel que le cuesta dar, digamos, le cuesta, es como un ácido mezquino, porque le cuesta regalar su protón. Y el típico ejemplo de este es el ácido carbónico, que lo vamos a ver más tarde. Y el ácido fuerte, que vamos a conocer, es aquel que regala, es digamos el ácido que a cualquiera que pasa, a cualquier base que ve por ahí, le regala protones, digamos. Y este es un ejemplo del ácido clorhídrico. Sin embargo, vamos a tener las bases, que es lo mismo, digamos. Una base débil es aquella que le cuesta recibir protones, y una base fuerte es aquella, digamos, que le encanta recibir protones, que a cualquier protón que vea lo agarra. ¿Estamos? Dentro de las bases débiles vamos a tener, por ejemplo, al bicarbonato. Y dentro de las bases fuertes vamos a tener a los oxidrilos. Este concepto me interesa mucho que lo recuerden al momento de repasar todo lo que vamos a ver después. Ahora veamos cuáles son los, digamos, mecanismos encargados, por eso vemos a los Vengadores, los mecanismos encargados de protegernos frente a los cambios de pH. Obviamente que si nuestro cuerpo tiende a producir ácidos, como nuestro cuerpo es tan inteligente, va a generar mecanismos que se van a encargar de protegernos frente a esos cambios de pH. Vamos a tener, digamos, mecanismos que son rápidos, como por ejemplo los sistemas buffers. Dentro de estos vamos a tener, por ejemplo, a las proteínas, como por ejemplo a la hemoglobina. Después tenemos a otros buffers, como por ejemplo el bicarbonato ácido carbónico, después otros como por ejemplo el sistema de fosfatos, que son cosas que vimos hace mucho que ahora no hace falta que lo sepan al 100%, solo recuerden que existen. Después otro que funciona un poco más lento, que es el pulmón, a través de lo que vendría a ser
la ventilación. Si ustedes recuerdan, nosotros vimos el año pasado que teníamos el centro respiratorio que se iba a encargar de, digamos, hacernos hiperventilar si había un exceso de CO2 o nos iba a hacer hipoventilar si yo tenía un bajo CO2. ¿Y cuál era el valor de CO2? O sea, la presión de CO2 normal. Recuerden siempre que iba de 35 a 45 milímetros de mercurio como valor normal. Este valor normal es el que tenemos que acordarnos siempre a la hora de hablar de la PCO2. Y por último, vamos a tener un sistema que es el más copado, digamos, es el más capo de todos, pero que es más lento. O sea que se va a activar, digamos, con más tiempo, que es el riñón. El riñón se va a encargar, digamos, de excretar los protones y de reabsorber después lo que vendría a ser el bicarbonato. Este bicarbonato, ¿a partir de qué se va a reabsorber? A partir de, digamos, una estructura que se encuentra en el túbulo contorneado proximal. Esto es pregunta de examen. Siempre, ¿dónde se absorbe el bicarbonato? En el túbulo contorneado proximal. La orina, algo muy importante, tenemos que recordar que puede tener valores de pH muy, digamos, en rangos muy alejados. El rango, digamos, más ácido que puede tener es de 4,5, o sea, muy ácido, hasta 8, que también es bastante alcalino. ¿Y cuál es el valor normal del bicarbonato que yo quiero que se acuerden siempre? Entre 22 a 26 miliequivalentes por litro. Esto es muy importante, al igual que esto que ven acá, que se acuerden siempre porque nos va a servir para hacer los problemas que vamos a ver a continuación. Recuerden que teníamos una ecuación que no creo que se les pregunten ahora, pero por las dudas vamos a darla, que es la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Esta ecuación nos permite obtener el pH a través de dos parámetros, a través del bicarbonato y a través de la presión de dióxido de carbono. O sea, ¿qué quiere decir? Si en un examen, por ejemplo, a mí me dan que a un paciente se le hizo un análisis de gases arteriales y vinieron un bicarbonato de, ponele, por ejemplo, 20 y una PCO2 de 37, yo a partir de esos valores puedo sacar lo que vendría a ser el pH. ¿Cómo hago eso? Para eso tenemos que acordarnos que había algo que se denominaba el pK. pK es la capacidad que tienen las moléculas de disociarse. Como hablábamos hace un rato de, por ejemplo, entregar hidrógeno o agarrar un oxidrilo, esa capacidad, digamos, de cambiar es el pK, que tiene un valor constante de 6,1. Esto reténganlo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mi fórmula, me va a decir que el pH es igual a 6,1 más el logaritmo de lo que vendría a ser la concentración de bicarbonato que me dieron a mí en el problema sobre 0,03 por la presión de CO2 que me dieron en el problema. Haciendo esta ecuación, a mí me va a dar el valor de pH y ahí puedo ver si el paciente está en acidosis o en alcalosis. Además, como vamos a ver después, el paciente puede estar en acidosis metabólica respiratoria o alcalosis metabólica respiratoria a partir de los gases, digamos, arteriales que vienen en el análisis de laboratorio. ¿Para qué les di esta ecuación? Para que en el caso de que les quieran dar un problema a desarrollar en el examen y que no les pongan el pH, no les caguen con eso. Por ahí no les preguntan nunca y por ahí son 20 minutos de clase al pedo, pero prefiero, digamos, que lo tengan y que lo aprendan antes de no darle y pensar que no les van a tomar y correr con esa suerte. Ahora, otra vez recordamos que, digamos, tenemos valores a través de que lo vamos a obtener a través del AGA, a través del análisis de gases arteriales, y recuerden siempre los valores. pH de 7,35 a 7,45. Si el pH está bajo, estamos ante una acidosis. Pero ¿cómo sé yo que, por ejemplo, es una acidosis respiratoria? Porque la PCO2 va a estar elevada y el bicarbonato va a estar normal.
Esto después lo vamos a ver, digamos, bien, no es para que se lo aprendan de memoria, pero algo que veo acá en la tablita es que el bicarbonato en algunos lugares, por ejemplo, ustedes van a ver que está entre 23 a 27, acá vemos que está entre 21 a 26, todo eso, olvídense. Acá en la Facultad de Santo Tomé, por lo menos, nos manejamos entre 22 a 26. Y si ustedes le piden un valor absoluto, manéjense en una media de 24. Lo otro no importa. Ahora, una vez visto todo esto, vamos a hablar bien de los, digamos, trastornos del ácido base. ¿Cómo leemos un análisis de gases arteriales? Lo vamos a leer a partir de pasos, así como hacíamos la espirometría. ¿Para qué esto? Para que sea más fácil, nada más. Primero vamos a leer el pH, después la PCO2, después el bicarbonato o, digamos, el déficit de base, el que nos pongan, y vemos si hay o no una compensación. ¿Qué es lo que me interesa acá? Es que si yo tengo, por ejemplo, una acidosis metabólica, tenemos que conocer algo que se denomina el anion gap, algo que ahora les voy a dar con, digamos, mayor detenimiento. El bicarbonato es el encargado de tamponar. Eso es un concepto que ahora van a aprender, si es que no lo aprendieron antes. Tamponar quiere decir que el bicarbonato se va a unir a los protones para que dejen de ser ácidos fuertes, o sea, para que no genere tanto daño al organismo y que a través de otra, digamos, otra ecuación, digamos, o otra transformación enzimática, se elimine como dióxido de carbono y agua. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos que nuestro riñón funcione bien para reabsorber ese bicarbonato y para que, digamos, pueda encargarse de este exceso de ácidos. Y por otro lado, el exceso de bases, que por ahí lo van a ver en los libros, tiene un valor de más o menos 2, o sea, más menos 2. Ahora vamos a ver cómo se ocupa. Pero este valor quiere decir que es la cantidad de ácidos que yo necesito para que el pH se mantenga, digamos, entre 7,40, que se mantenga, digamos, en la neutralidad en la que nos manejamos nosotros los seres humanos. Además, nos va a servir ¿para qué? Para saber si la patología, que lo vamos a usar mucho en las patologías de tipo respiratorias, si la patología es aguda o si es crónica. Si es agudo, vamos a ver que este déficit de bases se va a mantener, digamos, igual, se va a mantener normal. Sin embargo, en las patologías crónicas, este exceso de bases va a estar anormal. Eso es algo que ahora, solo por ahora, necesito que sepan y que les quede bien claro. Otra vez les dejé una tablita con los gases arteriales. Siempre recuerden, manéjense entre los valores normales que les di hace un ratito. Por ahí van a ver en muchos libros diferentes tipos de valores. No es necesario que sepan todos, solo que vean, digamos, en cuánto nos manejamos acá en Santo Tomé. Ahora hablemos de este concepto muy importante que es respecto del anion gap o brecha aniónica. Hoy hablamos que, digamos, había iones tanto extracelulares como intracelulares. El catión extracelular, digamos, si esta es mi célula, este es el IC, dijimos, y teníamos el EC. Ahora vamos a situarnos en esto, en el EC. Principalmente, el catión principal es el EC. O sea, supongamos que toda esta cantidad es el EC, es el sodio que está en el EC, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, yo tengo otros aniones que tienen carga negativa en el EC, y estos son el cloro y el bicarbonato. Estos, si yo sumo estos dos, vamos a ver que nunca igualan la cantidad de cationes que yo tengo, digamos, en el EC. O sea, por ejemplo, si yo tengo una concentración de entre 135 y 145 miliequivalentes litro de sodio, y tengo, por ejemplo, una concentración de bicarbonato de 22 a 26, dijimos, y un cloro de 26 a 106, en algunas bibliografías por ahí cambia un poco, ambos obviamente en miliequivalente litro. Si yo sumo estos dos, vamos a ver que nunca llega a la totalidad,
digamos, nunca llega a igualar el mismo valor entre cloruro y bicarbonato y sodio. Entonces, digamos, esto que me falta a mí para igualar eso, para igualar este valor de sodio, es lo que se denomina anion gap o brecha aniónica. ¿Y cuál es el valor normal del anion gap? Tiene un valor de entre 6 a 12. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es que a mí siempre me va a faltar, normalmente, entre 6 a 12 para igualar, digamos, la cantidad de cationes de la cantidad de aniones. Porque estos, el anion gap, digamos, ¿son qué cosa? Son los ácidos no volátiles que hablábamos hoy, el ácido carbónico, el ácido fosfórico, y son aquellos que yo no puedo medir. Por eso me queda esta brecha aniónica. Ahí tenemos el cuadradito, ahí tenemos el esquema que yo les dibujé acá, pero de eso se trata, digamos, el anion gap o la brecha aniónica. ¿Estamos? Una vez entendido todo esto, es, digamos, pan comido todo lo que vamos a ver ahora, digamos, de las alteraciones propiamente dichas. Vamos a seguir con lo que vendría a ser las alteraciones del estado ácido-base. Vamos a arrancar con lo que vendría a ser la acidosis metabólica. Y para eso vamos a ver la siguiente ecuación para entender de qué se trata, digamos, la acidosis metabólica. Obviamente que cuando hablamos de acidosis, hablamos de que hay un aumento en la concentración de ácidos. Pero, o sea, de la concentración de protones. De ácido es lo mismo. Pero algo que tenemos que entender es que estos protones, como ya venimos viendo, se van a unir a lo que vendría a ser el bicarbonato a través de lo que vendría a ser una reacción enzimática que puede ir y volver, por eso puse estas dos flechitas, que es mediada por la anhidrasa carbónica y va a convertir estas dos moléculas en lo que vendría a ser el ácido carbónico. Este ácido carbónico, a través de la misma enzima, a través de la anhidrasa carbónica, se va a convertir, digamos, en agua más CO2, o sea, más dióxido de carbono, los cuales, tanto el agua como el CO2, se van a eliminar. El CO2 por los pulmones, o sea, por la vía respiratoria, a salir, y el agua por los riñones. Pero ¿qué es lo que pasa acá, digamos, en la acidosis metabólica? La acidosis metabólica dijimos que es un proceso en el cual vamos a tener ya sea una pérdida de bicarbonatos o un aumento en la producción de protones. O sea, ¿qué quiere decir? O por algún lado yo estoy perdiendo estos bicarbonatos o por otro lado estoy aumentando la cantidad de protones. No importa cuál sea el mecanismo, esto me va a generar de todas formas un aumento en la concentración de protones, lo cual me va a llevar a que el pH baje, porque recuerden que era la inversa, digamos, o sea, el menos logaritmo negativo, a más protones tengo, menor es el valor de pH. ¿Cómo se va a compensar esto? A través de la hiperventilación, o sea, el sistema respiratorio va a empezar a hiperventilar para tratar de sacar ese exceso de protones a través de todas estas, digamos, a través de todas estas reacciones que vimos al principio. Entonces, como les venía diciendo, como tengo un aumento de protones, yo voy a tener, digamos, que estos protones se van a unir al bicarbonato. Se va a formar el ácido carbónico y se va a formar, digamos, el CO2 más el agua. ¿Por qué sucede esto? Yo acá tengo el hidrógeno, que es un ácido fuerte, y el bicarbonato, que dijimos que era una base débil. La unión de todos estos, o sea, la unión del ácido fuerte más la base débil, me va a generar ¿qué cosa? Un ácido débil, que es el ácido carbónico. Pero para el cuerpo es más fácil o es mejor taponar este hidrógeno y generar un ácido débil que tener los ácidos fuertes dando vuelta por ahí. Por eso es que se produce toda esta reacción. Por tanto, la típica frase, si yo tengo, por ejemplo,
una acidosis metabólica, o sea, si lo que está fallando, digamos, es mi riñón, el que se va a encargar de compensar es mi pulmón. O sea, mi sistema respiratorio se va a encargar de compensar la acidosis metabólica a través de la hiperventilación. Entonces, ¿cómo va a venir un paciente con acidosis metabólica? Ahí tenemos, por ejemplo, la respiración de Kussmaul, que es característica en estos pacientes con acidosis metabólica. ¿Cómo va a venir este paciente? Va a venir con el pH obviamente bajo, como estuvimos hablando, el bicarbonato, como dijimos que había una pérdida o una disminución en la producción, va a estar bajo, y en la PCO2, como se está lavando, como el paciente está hiperventilando y está sacando el CO2, va a estar bajo. Entonces, en la acidosis metabólica, yo tengo todo bajo. Y eso es algo muy importante que sepamos para poder diferenciar de, digamos, una acidosis respiratoria. En la acidosis respiratoria, que vamos a ver después, yo voy a tener, sí, el pH bajo, pero el bicarbonato puede estar normal o elevado. Y ahí yo hago la diferencia entre uno y el otro. ¿Por qué baja este PCO2? Ya dijimos, por aumento de la frecuencia respiratoria y por tanto, digamos, desciende lo que vendría a ser el CO2 del organismo. Pero una vez que yo tengo todo esto, o sea, veo que todo está bajo, yo tengo que determinar una cosa. Si el problema es, como dijimos, por pérdida de bicarbonato o por ganancia o hiperproducción de protones. Y cómo yo, digamos, interpreto o cómo yo sé esto a través de la brecha aniónica o el anion gap. Entonces, vamos a ver que podemos determinar esto a través de la ecuación que vimos hoy anteriormente. Ahí vemos otra vez la respiración de Kussmaul. Recuerden esto porque es muy importante. Acidosis metabólica es Kussmaul. Chao. ¿Cómo yo determinaba entonces si la acidosis metabólica era con anion gap normal o anion gap aumentado? Cuando yo tengo, por ejemplo, la pérdida de bicarbonato, yo voy a tener un anion gap normal. ¿Por qué? Veámoslo acá. Supongamos que esto es la cantidad de sodio que yo tenía hoy. Y acá tengo lo que vendría a ser la cantidad de cloro, pero ahora tengo menos bicarbonato, ¿estamos? Entonces lo que algunos pensarían es que, bueno, pero entonces el anion gap aumentaría en este caso. Y eso no es así, porque ¿qué es lo que pasa? Como yo tengo una disminución del bicarbonato, mi cloruro tiende a aumentar la cantidad de cloro. Entonces vamos a tener, digamos, una disminución del bicarbonato, eso sí, pero un aumento del cloruro. Y eso me va a generar ¿qué cosa? Que el anion gap se mantenga normal. Por ello, se denominan a estas acidosis como hiperclorémicas con anion gap normal. ¿Cuáles son las causas de esto? Muy importante porque es pregunta de examen. Muy importante. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo yo puedo perder bicarbonato? Hoy les hablé que el bicarbonato se absorbe ¿dónde? Se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Entonces, ¿dónde yo puedo tener? Acá está mal escrito. ¿Dónde tengo una disminución de la reabsorción? ¿Dónde tengo una disminución de esta reabsorción? En la acidosis tubular renal de tipo 2, que lo van a ver en las clases de acidosis tubular renal. Todo el mecanismo, por qué se produce, es algo re fácil. ¿Dónde puedo tener, por ejemplo, una patología donde yo disminuya la excreción de ácidos? En la acidosis tubular renal de tipo 1 y 4. Algo que no se pregunta tanto. Pero recuerden siempre acidosis tubular renal tipo 2. ¿Dónde voy a ver también la pérdida intensa de bicarbonato? En una pérdida de tipo extrarrenal. Porque algo que tenemos que saber es que cuando yo tengo pérdida, la pérdida puede ser renal
o extrarrenal. En este caso, de la acidosis tubular renal, vamos a tener una pérdida de tipo renal, pero en la diarrea intensa tengo una pérdida de tipo extrarrenal. Y la principal causa de diarrea intensa es el cólera. Se han visto muchos casos de acidosis metabólica por cólera, más que nada en la antigüedad, pero vamos a ver que el cólera, además de, digamos, hacer una acidosis de tipo metabólica, hiperclorémica, vamos a ver que genera una pérdida de potasio generando una hipocalemia. Entonces estos pacientes, además de toda la clínica de la acidosis metabólica, venían con contractura, digamos, con espasmo abdominal a causa de la hipocalemia. Otra de las causas son los vómitos. Entonces, pacientes, por ejemplo, bulímicos, nos pueden hacer acidosis metabólica. Otras causas, por ejemplo, son los drenajes del intestino delgado, algo menos frecuente, pero que tenemos que saber a la hora del examen. Tenemos una mnemotecnia, obviamente pueden memorizarla, a mí la verdad no me sirvió mucho, pero se las dejé por las dudas. Y por otro lado, vamos a ver algo mucho más preguntado, que es al respecto de las causas de acidosis metabólica con anion gap elevado. Acá vamos a tener al anion gap elevado. ¿Por qué? Porque hay un exceso de protones, por todo lo que ya venimos viendo. Si yo aumento el exceso de protones, aumento la producción de ácidos, tanto volátiles como no volátiles. Entonces, si yo aumento la cantidad de ácidos no volátiles, ¿genero qué cosa? Aumento del anion gap. Entonces, el aumento de la producción de ácidos tiene diversas causas y dentro de la que más nos preguntan es la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética, como algunos de ustedes por ahí recordarán, nosotros como no tenemos, en la diabetes tipo 1 principalmente, como no tenemos insulina, tenemos que obtener, digamos, energía a través de ¿qué cosa? A través de lo que vendrían a ser los ácidos grasos. Entonces, a través de los ácidos grasos, nosotros generamos energía, pero también generamos ¿qué cosa? Los cetoácidos. Y estos cetoácidos son ácidos no volátiles. Entonces, estos cetoácidos generan aumento de lo que vendrían a ser la cantidad de protones en el cuerpo y generan la acidosis metabólica. ¿Qué otras causas tenemos? Por ejemplo, la cetoacidosis metabólica por pacientes que consumen de manera crónica el alcohol, después por inanición, o sea, por desnutrición, la acidosis láctica, muy preguntada con respecto al shock séptico, porque en el shock séptico tenemos ¿qué cosa? Una vasodilatación y provocamos, digamos, una disminución en el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Otras causas, por ejemplo, tenemos el aumento en la ingesta de ácidos. Principalmente lo que nos pueden preguntar acá es la ingesta de metanol, ya sea por suicidio o por una equivocación, y después la ingesta de salicilato, como por ejemplo la aspirina, que todos ya sabemos que, digamos, un consumo excesivo nos va a generar una acidosis metabólica. Y por último también tenemos la ingesta del etilenglicol, otra de las causas no tan frecuentes, y por último tenemos una disminución en la excreción de ácidos. Por ejemplo, en la acidosis urémica, cuando tenemos una tasa de filtración glomerular por debajo de 25, y acá vamos a ver que tenemos dos situaciones. Por ejemplo, en la insuficiencia renal aguda, que eso ya va a ser un criterio para hacer la diálisis, y también tenemos en la insuficiencia renal crónica, pero de tipo avanzada. ¿Qué es lo que necesito que se acuerden de esta diapositiva? Principalmente de la cetoacidosis diabética y de la sepsis, porque son preguntas muy frecuentes en oral. Ahora vamos a hablar acerca de lo que vendría a ser el cuadro clínico, principalmente. Como hablamos hace un ratito, íbamos a tener alteraciones del potasio. Entonces, cuando ustedes vean la clase de potasio, porque si no ahora se me va a hacer muy largo, todos los síntomas que puede tener el paciente los va a tener ahora. O sea, todos los síntomas de la hiperpotasemia, al igual que síntomas por la proteólisis, por ejemplo, la rhabdomiólisis, después aumento de la reabsorción ósea y lo que más me importa acá que ustedes recuerden es las alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo el estupor y el coma.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? A través de todo lo que ya estuvimos hablando. Tenemos que saber qué tipo de trastorno es, o sea, si es acidosis o alcalosis, si es metabólico respiratoria, y por último tenemos que ver si es metabólica el anion gap, para ver si hay pérdida de bicarbonato o aumento en la producción de ácidos. ¿Y cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento es etiológico. Siempre acá en estado ácido-base vamos a ver que el tratamiento principalmente es etiológico. ¿Cómo vamos a hacer algunos tratamientos? ¿Y por qué les puse algunos? Porque son los que más se preguntan. Primero que nada, y el más preguntado, y fue pregunta de mi final de clínica 2, es respecto de la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es algo que lo vamos a ver con mayor detenimiento en lo que vendría a ser endocrinología. La cetoacidosis diabética, yo lo que voy a tener principalmente es una disminución de los niveles de insulina. ¿Esto qué me va a llevar? El estado, digamos, catabólico va a estar acelerado. Y esto me va a llevar a dos cosas. Primero, a que aumente lo que vendría a ser la glucogenólisis, o sea, la ruptura del glucógeno que estaba en el hígado, y también me va a llevar a un aumento de la gluconeogénesis, o sea, la generación de glucosa a partir de productos no glucosídicos, los cuales son principalmente los ácidos grasos que hablamos hace un rato. Esto me va a generar ¿qué cosa? Un aumento de la glucemia, un aumento de la osmolaridad plasmática, un aumento de la lipólisis y un aumento en lo que vendría a ser la cetogénesis. Esto lo que me va a generar, digamos, de malo es que me va a producir, digamos, un aumento en la cantidad, digamos, de cetonas o de cuerpos cetónicos. Y es lo que me va a llevar a la acidosis metabólica. Como dijimos, con anion gap aumentado. Otra cosa que va a disminuir acá es al respecto de la utilización de la glucosa periférica, lo que me va a generar como efecto secundario todos estos mismos procesos por activación de los mecanismos. Eso principalmente ahora es lo que tienen que saber al respecto de cetoacidosis diabética, que como le digo después lo vamos a ver de manera más profunda. ¿Cómo hacemos el tratamiento de la cetoacidosis diabética? Principalmente lo hacemos administrando insulina endovenosa, reposición de líquidos, sueroterapia y control de potasio. ¿Por qué? Porque vamos a ver después que en la célula, como dijimos, el principal catión es el potasio y afuera va a estar el hidrógeno. ¿Qué pasa? Si yo tengo un aumento de hidrógeno acá, lo que va a tender la célula, al igual que el medio interno, para mantener, digamos, el equilibrio, va a meter acá hidrógeno y va a sacar potasio. ¿Para qué? Para no, digamos, para no tener la acidosis. Pero esto, ¿qué me va a generar? Va a generar una hipercalemia. Entonces yo tengo que controlar siempre los niveles de potasio. Por otro lado tenemos la sepsis, que digamos, la sepsis, ustedes ya saben cómo tratarla de medicina interna 1, pero el principal tratamiento es el antibiótico endovenoso y la sueroterapia con el soporte hemodinámico. Y por último, las intoxicaciones, ya sea por ejemplo con metformina, lo vamos a hacer con expansión de volumen y bicarbonato endovenoso, y en el caso de que no responda, le vamos a hacer la diálisis. Después la intoxicación con metanol, hemodiálisis de urgencia e infusión con etanol, porque sirve para contrarrestar, digamos, debido a una competencia por los receptores. Y por último, el litio, hemodiálisis de urgencia. Ese es el tratamiento necesario que tienen que saber para el examen, porque es pregunta siempre de examen oral, principalmente. Ahora hablemos de lo que vendría a ser la compensación esperada en estos pacientes. Esto, chicos, es algo que les pueden preguntar en lo que vendrían a ser los exámenes escritos principalmente, pero es algo muy fácil una vez que lo entendemos. Hoy hablamos que, por ejemplo,
en la acidosis metabólica yo iba a tener una disminución del pH, una disminución del bicarbonato y una disminución de la presión de dióxido de carbono. Pero ¿cómo sabemos nosotros que el cuerpo está respondiendo a esas alteraciones de manera correcta? Ya hablamos que el que se iba a encargar de la acidosis metabólica iba a ser ¿quién? El pulmoncito. Entonces, este pulmón se iba a encargar, digamos, de lavar el exceso de protones que yo tenía a través de lo que vendría a ser la hiperventilación. Ahora yo les pongo un ejemplo. Supongamos que a mí me dan un caso de un paciente, no importa el pH, pero lo que sí me importa acá es que el bicarbonato que me dieron es de, por ejemplo, 9. Entonces, ¿yo cómo sé que el paciente está respondiendo de buena manera? Yo lo que voy a hacer es, primero me dieron, por ejemplo, un pH de 7,15. Supongamos que me dieron un paciente con un pH de 7,15 y un bicarbonato de 9 y yo quiero saber si el paciente está respondiendo bien o no está respondiendo bien a lo que vendría a ser a la acidosis metabólica. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es hacer la PCO2 multiplicar 1,5 por la concentración de bicarbonato que me dieron más 8 más menos 2. Así yo puedo saber si el paciente está compensando o no está compensando. Ahora les muestro. Supongamos que yo hago toda esta ecuación. Acá me va a dar, por ejemplo, primero lo que tengo que hacer es 1,5 por 9, me va a dar 13,5 más, dijimos 8 más menos 2. Entonces acá lo que hago es 13,5 más 8, me va a dar 21,5 más menos 2. Y recién, digamos, si a 21,5 le resto 2, me va a dar 19,5 y si a 21,5 le sumo 2, me va a dar 23,5. Esa va a ser, digamos, ese va a ser mi rango de PCO2. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si mi paciente tiene en el agar una PCO2 de entre 19,5 a 23,5, quiere decir que está compensado. O sea, ¿qué quiere decir? Que mi paciente está respondiendo bien a la acidosis metabólica, o sea, su cuerpo está haciendo lo que tiene que hacer. Fíjense que no es un valor normal de PCO2, pero es el que yo necesito, o sea, es el que mi cuerpo necesita para compensar esta alteración. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si a mí me da un resultado mayor de 23,5? Si me da más de 23,5, lo que yo voy a tener es una acidosis mixta. ¿Por qué? En el pulmón hay un aumento, digamos, de PCO2, o sea, hay una retención de CO2. Y eso me dice que mi pulmón no está pudiendo eliminar ese CO2. Entonces, si este resultado es mayor del, digamos, del límite, tengo una acidosis mixta. O sea, tengo acidosis metabólica más acidosis respiratoria. Sin embargo, si tengo un resultado, por ejemplo, menos de 19,5, lo que voy a tener va a ser una acidosis metabólica descompensada. ¿Seguro? Estamos todos así cuando recién empezó el video y ahora estamos así. ¿Estamos? La idea acá es que ustedes aprendan esto, que lo practiquen si pueden, porque es pregunta de examen, más que nada de escritos. Ya hablamos del papel del potasio en la acidosis. Tenemos que recordar que nos sirve para lo que vendría a ser tamponar también el exceso de potasio, porque cuando hay un aumento de ácidos, o sea, cuando aumentan los protones, esto tiende, digamos, a entrar en la célula, dijimos, y el potasio va a salir, lo cual me va a dar, digamos, a la larga una hipercalemia. Por ello, ante cualquier episodio de acidosis, lo primero que tenemos que hacer es corregir las alteraciones del potasio, lo cual van a ver bien, digamos, en la clase de alteración en los iones, porque esto me puede generar, digamos, una parada cardiorrespiratoria, porque dejamos sin potasio a la célula, pobre célula,
y se muere. Ahora vamos a hablar respecto de la acidosis, pero la acidosis de tipo respiratorio. Se considera acidosis respiratoria cuando baja el pH debido a que hay una retención, o sea, hay un aumento de la presión arterial de CO2 debido a una alteración alveolar, o sea, por una hipoventilación alveolar. Si ustedes se acuerdan, la ecuación que veníamos viendo, donde el CO2 más el agua producía, digamos, a través de la anhidrasa carbónica, lo que vendría a ser, ¿qué cosa? El ácido carbónico. Que este mismo, a través de la misma enzima, de la anhidrasa carbónica, me iba a generar, ¿qué cosa? El protón más el bicarbonato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta ecuación es algo que nunca les puede faltar a la hora de recordar estas cositas. ¿Cómo va a venir un paciente con acidosis respiratoria? Obviamente, pH bajo, bicarbonato normal o elevado y PCO2, acá hay un error, PCO2, ¿cómo va a estar? Va a estar aumentada. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿por qué? Por una hipoventilación alveolar. Esta acidosis respiratoria, ustedes ya lo vieron el año pasado en lo que vendría a ser en la era de Neumann. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, dentro de la insuficiencia respiratoria, yo tenía la insuficiencia respiratoria tipo 2, que está, digamos, caracterizada por la hipercapnia. ¿Y qué es la hipercapnia? Es el aumento de la PCO2, o sea, el aumento del dióxido de carbono en la sangre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué, digamos, nosotros tenemos que recordar esto? Porque es un problema netamente, digamos, del pulmón. Y algo que tenemos que recalcar es que el bicarbonato puede estar normal o alto. ¿Depende de qué? Depende de si es agudo o si es crónico. En el caso del agudo, el bicarbonato va a estar normal. ¿Por qué? Porque hoy dijimos que el sistema respiratorio iba a ser tamponado, iba a ser protegido ¿por quién? Por el riñoncito. Pero hoy también te hablé que el riñón iba a ser, digamos, aquel que se encargaba, digamos, de tamponar, pero de manera lenta, o sea, era el más efectivo, pero el más lento. Entonces, en el caso de un agudo, el riñón todavía no se activó. Entonces, por eso el bicarbonato, que es reabsorbido por el riñón, todavía no actuó. Entonces, en el caso crónico, ahí sí yo tengo un aumento del bicarbonato, porque el riñón ahí sí está participando, porque tuvo tiempo de activarse. Entonces, esto es muy importante a la hora de hacer los problemas. Entonces, ¿qué causas vamos a tener en este caso? Dentro de las causas que yo voy a ver, voy a tener causas tanto agudas como causas crónicas. Dentro de las causas agudas, yo puedo tener, por ejemplo, intoxicación por fármacos, como por ejemplo las benzodiazepinas y los opioides. Después, trastornos neuromusculares como miastenia gravis, Guillain-Barré, enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, la de Lambert-Eaton, el tétanos también. Después, la hipofosforemia grave me puede llevar a una acidosis respiratoria, la crisis asmática, el ACV, la encefalitis y la hernia uncal. ¿Cuáles son las que yo recomiendo que sepan? Intoxicaciones por fármacos y las neuromusculares, como para ir bien en el examen, como para no mezclarnos tanto. Les dejé acá un cuadrito donde podemos ver dónde están las alteraciones, digamos, y cada una, digamos, de sus causas. Por ejemplo, si tengo una alteración en el centro respiratorio, las, digamos, principales causas son, por ejemplo, la depresión farmacológica, donde ya hablamos de las benzodiazepinas y de los opioides. Pero si tengo, por ejemplo, una alteración en el tronco, puedo hablar de una encefalitis, de una hemorragia, de un cáncer. Después, si tengo lesiones en la médula espinal, puedo hablar, por ejemplo, de una lesión medular, ya sea por un accidente de auto, por ejemplo. Después, tengo, por ejemplo, alteraciones en los nervios, Guillain-Barré. Así podemos relacionar todas las causas. Yo les aconsejo que sepan por fármacos y por neuromusculares, que es lo más preguntado. Después, a respecto de las alteraciones crónicas, recuerden siempre al EPOC y al síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. Tenemos otras como la cifoescoliosis, la obesidad, la desnutrición, el hipotiroidismo, que, digamos, no es tan frecuente de preguntar. ¿Pueden saberlo? Más vale.
y suma puntos más vale. Pero no se olviden de las principales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es la causa. Sí o sí, tenemos que tratar la causa. Y algo muy importante que es pregunta de examen. A estos pacientes nosotros no le damos bicarbonato. Anótense esto. Recuerden, mucha gente ha salido mal a causa de esta pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora hablemos de lo que vendría a ser la compensación esperada. Algo que también se les puede preguntar. Obvio, si hablamos de que algo es agudo y que algo es crónico, vamos a tener dos tipos de compensaciones. Una compensación aguda y una compensación crónica. Si yo tengo, por ejemplo, en la compensación aguda, que el bicarbonato va a aumentar 1 miliequivalente por litro por cada 10 milímetros de mercurio que aumente o disminuya la PCO2. En este caso, que aumente. Entonces, si mi PCO2 es de 80, yo lo que voy a tener es lo siguiente. Si mi PCO2 normal es de 40, como punto de corte, yo voy a tener que, digamos, aumentó 4 veces, digamos, el valor normal. O sea, aumentó 4 veces 10 milímetros de mercurio. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, al bicarbonato, que tenía, digamos, un valor normal entre 22 a 26, yo lo que tengo que hacer es sumarle 4. O sea, 22 me va a quedar en 26 y 26 me va a quedar en 30. Entonces, este valor que yo tengo acá es mi valor de una acidosis respiratoria compensada. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, una vez que yo tengo esto, yo tengo que saber lo siguiente. Si mi bicarbonato es menor que 26, quiere decir que mi riñón no está respondiendo a el cambio en PCO2. Entonces, esto me indica que yo estoy teniendo ¿qué cosa? Una acidosis de tipo mixta. O sea, estoy teniendo una acidosis tanto respiratoria como metabólica, porque mi bicarbonato del riñón no está andando, no está respondiendo. Sin embargo, si tengo un bicarbonato mayor de 30, voy a tener ¿qué cosa? Una acidosis respiratoria descompensada. Y ahora, veamos lo que vendría a ser en el crónico. En el crónico no aumenta 1, aumenta 4 veces. Entonces, el bicarbonato aumenta 4 miliequivalentes por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2. ¿Cómo es esto? Vamos de vuelta. Si tengo una PCO2 de 80 y dijimos que el normal es de 40, dijimos aumentó 4 veces 10 milímetros de mercurio. Entonces, lo que tengo que hacer es al bicarbonato no le tengo que sumar 4, le tengo que hacer 4 por 4. Entonces 4 por 4 me va a dar 16. Entonces 16 va a ser, yo tengo que hacer 22 a 26, que es el valor normal, más 16. Entonces ahí me queda un valor acá de 38 y de 42. Ese valor de bicarbonato va a ser mi compensado. Entonces, si a mí me da al problema, digamos, a la resolución, me da un bicarbonato, por ejemplo, menor de 38, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener una acidosis de tipo mixta. Pero si tengo un bicarbonato mayor de 42, voy a tener una acidosis respiratoria de tipo descompensada. Así se hace el problema. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo hablo de una acidosis respiratoria aguda. Entonces voy a poner el siguiente problema. Por ejemplo, un pH de, vamos a poner un paciente con una bronquitis aguda, ¿sabes? Algo agudo, que tiene un pH, me dijeron al examen de gases en sangre, con un pH de 7,31, con una PCO2 de 90, con un bicarbonato de 29, con un sodio
de 153 y con un cloro de 103. Entonces, yo acá, ¿qué tengo que ver? Listo, ya sé que es agudo, bueno, está todo bien. Tengo que ver lo siguiente. pH bajo, acidosis, ¿está bien? PCO2 alta, sé que es respiratorio, y bicarbonato elevado. Entonces, algo me hace ruido, pero no sé todavía si está compensado o no está compensado. Entonces no puedo decir si es agudo o crónico. Lo que tengo que hacer yo para saber si es agudo o crónico, tengo que ver la compensación esperada. Entonces, la compensación esperada me decía que aumentaba un miliequivalente por cada milímetro de mercurio que aumentaba la PCO2. Entonces, como acá, si la PCO2 normal es de 40, aumentó 50 milímetros de mercurio. Entonces, tengo que hacer 1 por 5. Obviamente que esto me da 5. Entonces, el bicarbonato va a aumentar 5 veces. Entonces, ¿yo qué hago? Al bicarbonato normal, que es de 22 a 26, le sumo 5. Entonces me queda en 27 más 31. Si a mí este valor, digamos, miro acá y me da entre estos dos, quiere decir que esta acidosis respiratoria, o sea que esta bronquitis aguda, está compensada. Les voy a dejar un ejemplo para que ustedes lo puedan hacer en su casa. Por ejemplo, un paciente con un pH, ahí después anótenlo, un pH de 7,31, con una PCO2 de, por ejemplo, 20, con un bicarbonato de 5, con un sodio de 123 y con un cloruro de, tendría que ser 99. Pónganle pausa, no digan nada, después vuelvan el video. Y yo ahora voy a hacer el problema. ¿Cómo tengo que hacer acá? Bueno, pH bajo, estamos en acidosis. PCO2 está baja, estamos en acidosis, me parece que es más metabólica. Y bicarbonato bajo, entonces es una acidosis metabólica del libro. ¿Vamos? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Primero, antes que nada, ver el anión gamma. Que es el sodio, que es 123, menos lo que vendría a ser la suma del cloro, más el bicarbonato que es 5, y ahí me va a dar 104 más o menos, menos 123, me va a dar lo que vendría a ser 19. Este 19, ¿qué quiere decir? Que el anión GAP está aumentado, porque habíamos dicho, me va a dar un anión GAP aumentado, porque habíamos dicho que el valor normal era de 6 a 12. Entonces, anión GAP aumentado, ¿listo? Estamos. ¿Qué más tengo que ver ahora? Tengo que ver si está compensada o no está compensada, a través del cálculo de la PCO2. Entonces, la PCO2, recuerden, 1,5 por 5, que era el bicarbonato, más 8, más menos 2. Una vez hecho esto, ahí hago 1,5 por 5, me va a dar 7,5, más 8, más menos 2. Ahí lo que hago es 7,5 más 8, me va a dar 15,5, más menos 2. Una vez que haga esto, a 15,5 le resto 2 y me va a dar 13,5, y a 15,5 le sumo 2 y me va a dar 17,5, que es, digamos, el valor de la PCO2. Una vez que hago esto, me voy a mirar mi PCO2 y veo que no está en rango. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Antes tenía una acidosis metabólica, pero ahora me doy cuenta que tengo ¿qué cosa? Es una acidosis de tipo mixta. ¿Por qué? Porque mi PCO2 no está, digamos, compensando. Vamos a hablar de lo que vendría a ser la alcalosis metabólica. En la alcalosis metabólica vamos a tener que es una patología en la cual hay un aumento en la concentración de bicarbonato debido, digamos, a que el riñón no puede deshacerse de, digamos, la cantidad adecuada. Entonces, lo que me va a generar esto es una hipoventilación alveolar. ¿Para qué? Para que el pulmón compense, dándome el análisis de gases como un pH alto, por eso alcalosis, un bicarbonato alto y una PCO2 alta. Porque yo, ¿qué hago? Voy a hipoventilar. Entonces yo hipoventilo, retengo CO2. ¿Qué otra cosa tengo que ver acá? Que si este CO2 aumenta, lo que tiene que bajar, ¿qué cosa es? Es el cloro. Entonces, la alcalosis metabólica me va a llevar a ¿qué cosa? A una hipocloremia. Y además, después lo van a ver bien en la clase de iones, esta hipocloremia me va a llevar a una hipocalemia. Y esto es lo que más clínica por ahí me va a dar en las alcalosis metabólicas. ¿Cuáles son las causas que yo voy a ver, por ejemplo, en la alcalosis metabólica? Voy a tener causas donde aumente la cantidad de bicarbonato, donde disminuya la eliminación renal o donde
los protones pasen, digamos, desde el extracelular hacia adentro de la célula y esto me genere, digamos, una salida de potasio de la célula. Dentro de las causas yo tengo por pérdida de protones. Si yo pierdo protones lo puedo hacer por el riñón o por fuera del riñón, o sea, extrarrenal. Dentro de las causas de tipo extrarrenales voy a tener las causas digestivas principalmente, como por ejemplo los vómitos. Los vómitos son los principales que me dan una hipocloremia, debido a que no pierdo protones, sino también pierdo cloro. Después, dentro de las causas renales, voy a tener a los diuréticos como principal causa. Dentro de esto voy a tener a las tiacidas y también voy a tener a la furosemida. Después tengo otras causas como por ejemplo la hipovolemia, la hipopotasemia y el aporte excesivo de bicarbonato, principalmente a través de suplementos, muy utilizado hoy en día. Dentro de las causas de hipopotasemia tenemos por ejemplo al adenoma velloso. Resumiendo acá, digamos, el porqué de todo esto. Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, un aumento del bicarbonato, yo lo que voy a tener es un cloro bajo, como veníamos diciendo, un potasio bajo también. Esto se debe a qué? A que perdí un aumento, digamos, porque perdí mucho protón. Esta pérdida de protón me genera ¿qué cosa? La contracción del intravascular. Y eso me genera lo que vendría a ser un aumento en la secreción de aldosterona. Por eso, una de las causas renales, además de los diuréticos, es el hiperaldosteronismo, que puede ser primario, por una causa endocrina, por un tumor, o secundario, a todo lo que vimos recién. Después vamos a tener que estas alcalosis metabólicas se pueden clasificar en clorosensibles o clororesistentes. ¿Por qué? Porque el tratamiento principal de todo esto es reponer el cloro y reponer también, digamos, el volumen. ¿A través de qué? A través del cloruro de sodio. Entonces, vamos a tener algunas patologías, como por ejemplo el vómito, el cual es clorosensible. O sea, yo le pongo solución fisiológica y responde bien. Sin embargo, tengo, por ejemplo, los clororesistentes, como el uso de diuréticos o, por ejemplo, el hiperaldosteronismo, que no responden tan bien a la solución fisiológica. ¿Y eso qué me permite? Acercarme a la causa de base, porque obviamente que además del tratamiento de reposición, tengo que tratar la causa de base. ¿Cuál va a ser, digamos, la sintomatología que va a tener este paciente? Principalmente la sintomatología de una hipocalemia, que después la van a ver, no es necesario ahora, pero principalmente es lo que vendría a ser la tetania o los espasmos o también las convulsiones. Después puedo tener un vasoespasmo coronario. Después una cefalea debido a una vasoconstricción cerebral. También la aparición de arritmias, lo cual van a integrar de manera correcta ahora cuando vean la clase de iones. Ahora vamos principalmente a la alcalosis metabólica y a su compensación. Dentro de la alcalosis metabólica vamos a ver lo que vendría a ser la compensación esperada, que la PCO2 va a aumentar 7 milímetros de mercurio por cada 10 miliequivalentes de bicarbonato. Esto es algo muy importante, tienen que saber, porque, por ejemplo, si a mí me dan un bicarbonato de 44, el normal habíamos dicho que era de 22 a 26, entonces aumentó 20 miliequivalentes, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si aumentó 20 miliequivalentes, lo que yo tengo que hacer es 7 por 2, me va a dar 14. Entonces, a la PCO2, que está entre 35 y 45, lo que voy a hacer es sumarle 14, dándome así ¿qué cosa? Un valor de 49 y de 59. Entonces, este valor
me va a decir que la alcalosis metabólica va a estar compensada. ¿Qué pasa si la PCO2 es mayor que 59? Yo lo que voy a tener acá es una alcalosis metabólica descompensada. Y si tengo una PCO2 menor que 49, yo lo que voy a tener es una alcalosis de tipo mixta, que el pulmón no va a estar pudiendo compensar el aumento del bicarbonato. Ahora veamos lo que vendría a ser la alcalosis respiratoria, que también vamos a tener una alcalosis de tipo aguda y una alcalosis de tipo crónica. Esta alcalosis respiratoria es la más frecuente de ver, pero la menos preguntada en examen. ¿Cuál es el marcador típico? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Que el paciente, o la paciente, mejor dicho, hiperventila. ¿Por qué? ¿Por qué digo la paciente? Porque hay estudios donde dice que, digamos, hay una relación 20-1, digamos, que las mujeres hacen más hiperventilación, ya sea de manera patológica o por otras causas. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver que el pH va a estar elevado, el bicarbonato va a estar bajo y la PCO2 va a estar bajo, porque ella está hiperventilando, o sea, está sacando PCO2. Dentro de las causas, vamos a ver que todo lo que me genere hipoxemia me va a llevar a una hiperventilación. Dentro de esta tenemos, por ejemplo, la neumonía, tenemos al edema agudo de pulmón, después a las crisis asmáticas, también a lo que vendría a ser el TEP. Todas estas causas que ya vimos el año pasado en Medicina Interna 1 me van a llevar a una hipoxemia y posteriormente, obviamente, a una hiperventilación. Acá lo que me importa es la compensación. Como le dije hace un rato, la compensación puede ser aguda o puede ser crónica. ¿Cómo calculamos esto? En la compensación aguda tengo que el bicarbonato baja 2 milímetros de mercurio por cada 10. Entonces, si mi PCO2 es de 10 y el normal era 40, yo voy a tener que bajó, digamos, 30 milímetros de mercurio. Entonces, tengo que al bicarbonato, tengo que bajarle 6 miliequivalentes por litro para ver si está o no compensado. Entonces, al bicarbonato normal, que era de 22 a 26, le tengo que restar 6. Me queda así 16 y 20. Esto sería el compensado. Pero ahora, si yo tengo, por ejemplo, un bicarbonato mayor de 20, me va a dar que tengo una, ¿qué cosa? Una alcalosis de tipo mixta. Pero si tengo un bicarbonato menor que 16, voy a tener una alcalosis respiratoria, pero descompensada. Y lo mismo va a pasar en este caso, si es crónica. Porque acá va a bajar el bicarbonato 4 veces. Entonces lo que yo tengo que hacer acá no es bajar ya 6. ¿Va a bajar cuánto? Va a bajar 12 veces. Es lo mismo que hicimos acá arriba. Entonces me va a quedar el bicarbonato, ¿de qué manera? Me va a quedar en un resultado de 10 y de 14. Entonces, acá yo voy a ver que está compensado. Y el bicarbonato es mayor que 14, tengo ¿qué cosa? Una alcalosis de tipo mixta. Sin embargo, si tengo un bicarbonato menor que 10, voy a tener una alcalosis de tipo respiratoria, pero descompensada. ¿Estamos? Y así terminamos lo que vendrían a ser estas alteraciones del estado ácido-base. Les puse un caso clínico donde Pedro Sáenz, un paciente fumador severo de hace aproximadamente 40 años, o sea, el paciente tiene EPOC, hipertenso grado 2, acude al servicio de urgencias porque aumentó su disnea, fiebre y tiene expectoración mucoculeta. Acá lo que tenemos que ver es cómo está el pH, cómo está la PCO2 y cómo está el bicarbonato. Pónganle pausa, hagan el casito y después vean cómo yo lo hice. Vamos a ver acá que si nosotros buscamos la compensación crónica, vamos a ver lo siguiente, que el bicarbonato aumentó ¿cuánto? Aumentó 4 miliequivalentes por litro. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Al bicarbonato, ¿sí?, que está entre 22 y 26 normal, le voy a sumar, ¿cuánto? 12. Entonces me va a quedar un bicarbonato
de entre 34 y 38. Ahora, viendo lo que vendría a ser el bicarbonato, veo que me da bajo. Entonces, si mi bicarbonato, dijimos, era menor que 34, ¿yo qué iba a estar? Iba a estar frente a una acidosis mixta. Entonces, este casito clínico es una acidosis mixta. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado la clase, espero que les haya servido y espero que hayan entendido el tema. Cualquier cosita, cualquier duda, espero que me consulten. Gracias por su atención, gracias por su paciencia. Espero que la clase no haya quedado tan larga y espero que hayan entendido que es lo más importante. Les mando un abrazo grande, buen estudio y buen inicio de semana. Nos vemos la próxima.